Para cerrar esta presentación periodística que hemos hecho esta mañana, bueno, en este trabajo conjunto con el National Security Archive y nuestros colegas Irving Huerta, Luis León y Daniel Izárraga de este equipo de trabajo, bueno, cerremos, Daniel, sobre esto que acabamos de informar. Sí, Carmen, después de todo lo que hemos comentado, creo que cabe aclarar ya hacia el final que el papel que jugó el expresidente Felipe Calderón en este asunto, de acuerdo a los documentos que hemos tenido acceso de diferentes fuentes, tanto del Pentágono como de Wikileaks y lo que ha publicado sobre todo el Washington Post y el New York Times, hay que hacer una clara distinción en el sentido siguiente. En estos documentos que ahora revelamos del Pentágono, está claro que el expresidente Felipe Calderón, en el marco de la guerra contra el narcotráfico, en el año 2010, envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos pidiéndole expresamente que se creara un centro de fusión. Este centro de fusión únicamente, y lo subrayo, únicamente era para intercambiar información relacionada con el combate a la delincuencia organizada. En estos términos era el acuerdo, es decir, esto es lo que en su momento difundió el Washington Post, el New York Times, incluso que en su momento retomó Proceso y retomaron otros medios de comunicación mexicanos reportando esos centros de fusión, pero esos eran exclusivamente con el respaldo oficial del gobierno mexicano para intercambiar información relacionada con el narcotráfico. Otra cosa es diferente, este centro de fusión que el Pentágono instaló dentro de la embajada en la Ciudad de México sin aparentemente, a lo que tenemos, el conocimiento del gobierno del propio Felipe Calderón. Así es, y bueno, pues después vino las revelaciones de Snowden, después vino lo que se dio a conocer a través de los colegas periodistas como Glenn Greenwald, que revelaron información sobre el espionaje, el alcance del espionaje estadounidense en el mundo, la tarea de espionaje contra Dilma Rousseff, desde luego, y en el caso de Peña Nieto cuando era candidato a la presidencia, y después se supo también que el propio Felipe Calderón fue espiado. Así que la pregunta queda abierta: ¿cuánto abrió la puerta Calderón a los estadounidenses para meterse no hasta la cocina, sino lo que le sigue? Y desde luego esta información revelada esta mañana nos habla ya de alcances, pues no sé si insospechados, pero hay que decirlo que intolerables para un país. Es intolerable, es inadmisible que un país sin el aparente conocimiento de su gobierno tenga instalado en la capital de México un centro de espionaje de la agencia, hoy motivo de todas las polémicas mundiales, la NSA. ¿Y con qué cara Calderón todavía viene y nos lanza los tweets aquellos de enojo porque fue espiado? Esos tweets que se revelaron, bueno, esos tweets que subió a su cuenta precisamente cuando se informó que él también había sido sujeto de espionaje estadounidense, aquellos tweets donde decía que estará atento a las gestiones de la Cancillería para exigir explicaciones. Ahora resulta que Calderón exige explicaciones a los Estados Unidos y el correspondiente deslinde de responsabilidades. Eso escribió el expresidente Calderón sobre el espionaje estadounidense. Estaré atento de las gestiones de la Cancillería, con su exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, para exigir explicaciones a Estados Unidos y el deslinde de responsabilidades. Otro decía, más que personal, es un agravio a las instituciones del país, dado que se realizaron cuando ejercía el cargo de presidente de la República. Ahí lanzaba Calderón el mensaje de que no era un tema personal, sino un agravio al país, a las instituciones. Y aquel famoso donde sin más dijo que le había hablado al canciller, no se acordó que pues ya no era su colaborador, sino un jefe, un funcionario de Estado de otro gobierno que ya no era el suyo, pero en fin, aquel donde dijo, hablé con José Antonio Meade para solicitar que transmita mi más enérgica protesta por el espionaje del que fui objeto. Y bueno, pues es la postura enojada y exigente de un presidente como Calderón respecto a las actividades de espionaje de los Estados Unidos en su contra. Hoy que sabemos, con este documento del Pentágono desclasificado y revelado esta mañana, que aquí mismo está operando un centro de espionaje de la NSA, del cual no parece haber tenido noticia Felipe Calderón, pero aquí entraron más allá de la cocina y alguien no les abrió la puerta de par en par, sino que les pidió, casi suplicó, que entraran.